Bien chicos, vamos a ver acá la tercera y última parte de estos videos explicativos. ¿Ya? Vamos a ver a continuación operaciones, ¿sí?, entre numerales que están en otros sistemas de numeración. ¿Ya? Vamos a aprender a sumar numerales que están en bases diferentes de 10, sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Ya? Y el procedimiento de cómo sumar, de cómo restar, de cómo multiplicar o cómo dividir numerales que están en una base diferente de 10 es el mismo procedimiento que hacemos para sumar numerales en base 10. ¿Ya? Solo que siempre teniendo en cuenta el principio de la base, ¿no? En este caso, ¿sí?, en el sistema decimal, ¿sí?, cuando nosotros sumamos, vamos a hacer un previo repaso del algoritmo de la adición para entender el algoritmo. Ese algoritmo es el mismo para cualquier sistema de numeración. Solo que vamos a volver a explicar para que se den cuenta el detalle de la base. ¿Ya? En el sistema decimal, ¿cómo se suma? Se pone en forma vertical, arriba se pone sumando 1 y abajo sumando 2. ¿Cómo se empieza a sumar? Siempre se empieza a sumar por las cifras de las unidades o las cifras del primer orden. Esas serían las cifras del primer orden, ¿verdad? Entonces se suma las cifras, 7 más 1 me da 8, ¿correcto? Ahora, ¿sí?, ¿qué se hace a continuación? ¿Sí? Se tiene que ver o se tiene que preguntar, ¿no? Uno se pregunta, ¿con este 8 llevo algo? ¿No? ¿Sí? Se suma y a veces se lleva o a veces no se lleva. En este caso no se lleva. ¿Por qué no se lleva? Porque con 8 yo no puedo formar grupos de 10. ¿Sí? Entonces, cuando sumo tengo que fijarme si puedo formar grupos de 10. Y obviamente con 8 no se puede formar grupos de 10. Por eso es que no voy a llevar nada. ¿Ya? Abajo se coloca la cantidad de unidades que no se pudieron formar grupos de 10. Y no se pudo formar, los 8 no se pudieron formar, ¿no?, grupos de 10. Entonces se pone 8. ¿Sí? ¿Y formé algún grupo de 10? 0, ¿no? Formé 0 grupos de 10 y quedaron 8 unidades sueltas. La cantidad de grupos de 10 que formo siempre es la que llevo. Y las unidades que quedan sueltas, que no se formaron grupos de 10, son las que se ponen aquí abajo. La cifra. ¿Ya? Entonces, no llevo nada, pues, ¿no? Pongo 8 acá, llevo 0 o no llevo nada. ¿Sí? Luego, ¿qué se hace a continuación? Se suman las cifras del segundo orden o cifras de las decenas, ¿no? En el sistema decimal, a las cifras del segundo orden se le llama cifra de las decenas. Entonces se suman las cifras, 8 más 5, 13, ¿verdad? Ahora, con 13 llevo. ¿Y por qué si se lleva? Lleva 1, ¿verdad? Y coloco 3 aquí. ¿Por qué llevo 1 y por qué coloco 3 aquí? Porque con 13 yo puedo formar un grupo de 10 y me quedan 3 sueltos. Por eso que 13 se coloca aquí y llevo 1, porque se formó un grupo de 10, es lo que llevo siempre, y las unidades que quedan sueltas se colocan acá debajo de la rayita. ¿Sí? Y luego se suman las cifras de la siguiente columna o de las cifras del siguiente orden, del orden inmediato superior, que serían las centenas. Entonces sumamos las cifras, 9 más 4 me da 13, ¿verdad? 13 unidades. Entonces con esas 13 unidades, ¿puedo formar grupos de 10? Sí. Formo un grupo de 10 y me sobran 4. Por eso es que pongo el 4 acá y llevo 1. Y el 1 lleva acá, como no hay nada, baja igual, ¿no? Entonces sería 1438. ¿Sí? Ese es el algoritmo o procedimiento que hacemos para sumar en el sistema decimal. El mismo algoritmo se utiliza para sumar en cualquier otro sistema de numeración. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a sumar estos dos numerales que están en base 7. 643 en base 7 más 365 en base 7. Primer paso, igual que en el sistema decimal, colocarlo en forma vertical, ¿verdad? Hacemos la rayita. Luego, ¿qué se hace? Se empieza por las cifras del primer orden. Estas, ¿no? Estas son las cifras del primer orden. O unidades. Le podría decir hasta unidades, ¿no? ¿Sí? Sí, pero en otro sistema vamos a llamarlo siempre un primer orden, segundo orden. Solo para decimal vamos a hacer unidades, decenas. ¿Ya? Entonces, cifra del primer orden. Sumamos las cifras. 3 más 5. Son 8, ¿no? 8. ¿Sí? Luego que yo sumaba, ¿qué tenía que hacer? Formar grupos de acuerdo a la base. Con 8, ¿qué base es este? 7, ¿no? Entonces, ¿puedo formar grupos de 7? Sí.
¿sí? Y siempre los grupos que formo es lo que llevan. Y los que quedan sueltas es la que se coloca debajo de la raya, ¿no? Entonces, ¿cuántas me quedaron sueltas? 1. ¿Y cuántos grupos formé? 1. Entonces quiere decir que voy a llevar 1 y 1 voy a colocar acá abajo, ¿no? Y llevo. Mismo procedimiento. Luego, ¿qué se hace? Se suman las cifras de la siguiente columna, o sea, las cifras del siguiente orden, del segundo orden. Entonces sumamos acá estas cifras, 4 más 6 más 1 que llevaba, sale 11, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer después? Formar grupos de acuerdo a la base. ¿Cuánto es la base? 7. Entonces voy a formar grupos de 7 y se forma un grupo de 7 y quedan 4 sueltos, ¿sí? Un grupo de 7 y quedan 4 sueltas. La cantidad de unidades sueltas es la que coloco acá, 4. Y la cantidad de grupos que se formó es la que llevo. Y vamos a sumar ahora las cifras del siguiente orden, del tercer orden. 1 más 6 más 3, 10. Y con 10, ¿puedo formar grupos de 7? Sí, se forma un grupo de 7 y me queda 3. Entonces siempre las que quedan sueltas van aquí abajo y la cantidad de grupos que formé llevo 1 y como no hay nada más acá abajo, baja, ¿no? Entonces sería 1, 3, 4, 1 en base 7. Es el mismo procedimiento, solo que luego que sumo las cifras de cada columna, de cada orden, tengo que formar siempre grupos de acuerdo a la base. Y siempre la cantidad de grupos que formo es lo que llevo. Y las que quedan sueltas es lo que se coloca debajo de la regla. ¿Ah? Es fácil. Espero que hayan entendido. Lo mismo para la sustracción. Lo mismo, el mismo algoritmo que hacemos para la sustracción en base 10, vamos a hacer para la sustracción en otro sistema. Vamos a recordar el algoritmo de la sustracción en base 10. Vamos a restar 5.987 menos 1.498. ¿Cómo empieza el algoritmo? Se empieza por las cifras de primer orden o cifra de las unidades. En el sistema decimal a la cifra de primer orden se le dice unidades. Entonces aquí tengo que restar la cifra de arriba con la cifra de abajo. Ahora, 7 menos 8, no se puede restar, ¿no? 7 es menor que 8. Entonces, como no se puede restar, ¿qué hacía? La cifra, ¿sí?, de la siguiente columna le presta. Y acá que nos decía la profesora de primaria, le presta 1. ¿Un qué? Le presta una decena, porque 8, ¿qué posición tiene? La posición de las decenas. Entonces les presta una decena, es decir, le presta un grupo de 10, porque una decena es 10 unidades. Le presta un grupo de 10, o sea, le presta 10 unidades. Y lo tengo que convertir en unidades porque esta cifra, o en qué columna estoy trabajando, en la columna de las unidades. Entonces, la cantidad que le va a prestar a esta columna tiene que ser en unidades, no en decenas. Tiene que pasarles o prestarles en unidades. Entonces le presta 10, más el 7 sería 17. Es por eso que la persona nos decía, préstale 1, 17, pues claro, porque 10 más 7 es 17, 1 es 7. ¿No? Que la profesora nos explicaba así para no hacerlo tan complicado, ¿no? Aunque en realidad debería explicarse así desde primaria, para que puedan entender todo lo que sigue adelante. Porque acá imagino que muchos se me marean cuando quieren restar o sumar en otra base, ¿no? Siendo algo tan sencillito porque no nos explicaron desde la primaria, ¿no? Le presta un grupo de 10. Más este 7 sería 17. Ahora sí, 17 puedo restar menos 8, sí. Si resto 17 menos 8 es 9. ¿Ya? Entonces, esta diferencia va acá, ¿verdad? Bueno, con los 9, ¿puedo formar grupos de 10? Obviamente que no. Entonces no llevo nada y pongo el 9 acá. ¿Sí? Siguiente paso. Paso a la siguiente columna, las cifras de la siguiente columna, la de las decenas. ¿Ya? Ahora, pero como acá le había prestado un grupo de 10, o sea, le prestó una decena, ya no va a ser 8, ahora quedó uno menos, 7, ¿verdad? ¿Y 7 le puedo restar con 9? No, no se puede. Entonces, el del costado paga pato, ¿no? ¿Le va a prestar qué? ¿Qué es el 7? Es decenas. Entonces le va a prestar, aquí este 9, le va a prestar, en este caso, una decena. ¿Sí? Le va a prestar, bueno, en este caso no le presta una decena, perdón, le va a prestar 10 decenas, porque 9 son centenas, y una centena es 10 decenas. Entonces, le va a prestar una centena que cuando pase a la otra columna tiene que pasar en decenas. Entonces, una centena es 10 decenas, le presta 10. 10
decenas. Más las 7 que había, 17. 17 lo puedo restar con el 9, sí, es 8. ¿Y con 8 puedo formar grupos de 10? No. Entonces no llevo nada, pongo el 8 aquí y no llevo nada. Pasamos a la siguiente columna, la columna de las centenas, ¿verdad? Pero como le había prestado una centena, se quedó con una centena menos, ahora es 8. Vamos ahora a restar la cifra de las centenas. 8 menos 4 se puede restar, sí, ya no presto, ¿no? Es 4. ¿Con 4 puedo formar grupos de 10? No. Pongo de frente 4 acá y no llevo nada. Pasamos a la siguiente columna, las cifras de las unidades de millar. 5 menos 1, ¿se puede restar? Sí, es 4. ¿Con 4 puedo formar grupos de 10? Ninguno. Entonces coloco acá y no llevo nada. Entonces el resultado es 4.489 en base 10, ¿no? El mismo procedimiento voy a aplicar para otro sistema. ¿Sí? Vamos a hacer esta resta de estos dos numerales en base 8. El mismo procedimiento. Colocamos primero en forma vertical y comenzamos haciendo la resta de las cifras del primer orden, de la primera columna o primer orden. Entonces restamos 6 menos 1, 5. ¿Se puede restar? Sí. ¿Y con 5 puedo formar grupos de 8? No. No voy a llevar nada y coloco el 8 acá. El 5, perdón, acá. Porque es 5 el resultado, ¿no? Siguiente paso, pasar a la siguiente columna, a la columna del segundo orden. Resto, tengo que restar 2 menos 5. Siempre la cifra de arriba menos la de abajo, minuendo menos sustrayendo. Y 2 menos 5 no se puede restar, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hacía? El del costado, la cifra de la columna, de la unidad de orden inmediato superior, le va a prestar. ¿Sí? ¿Este qué orden tiene? Este es del tercer orden. ¿Sí? Entonces, acá le va a prestar un grupo, ¿sí? Un grupo, como este es un numeral en base 8, entonces le va a prestar un grupo de 8 de 8. ¿Ya? Es un grupo de 8 grandes y en cada grupo grande hay grupos de 8 chiquitos, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, le va a prestar pues, 8, ¿sí? Porque este es un grupo de 8, porque la base es 8, pues, ¿no? Es como acá decía, le pasa un grupo de 10, acá le va a pasar un grupo de 8, porque la base es 8, estos números están en base 8. Entonces, esta cifra le va a prestar un grupo de 8, siempre tiene que prestar igual a la base, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces le va a prestar un grupo de 8. Entonces, este 8 más este 2, ¿cuántos son ahora? 10. Y a este 10 le voy a restar este 5 si se puede, ¿no? 5. ¿Con este 5 puedo formar grupos de 8? No, no llevo nada y coloco acá 5. Ahora, paso siguiente. Siguiente columna. Las cifras del tercer orden. Entonces tengo que restar las cifras del minuendo más las del sustrayendo. Pero como le había prestado un grupo de 8 aquí, ahora ya no es 1, es 0. Y 0 menos 3 no se puede restar. Ella acá al costado le va a prestar un grupo de ¿qué? De 8. Siempre es un grupo igual que la base. Acá le prestaba grupo de 10 porque el sistema decimal es base 10. Acá le va a prestar un grupo de 8. Entonces, este 8 más este 0 sigue siendo 8 y menos el 3 es 5. 5, ¿puedo formar grupos de 8? No, no llevo nada, pongo el 5 acá. Y la última columna, la columna de las cifras del cuarto orden, voy a restar 3 menos 1, 2. ¿Con 2 puedo formar grupos de 8? No, pongo 2 aquí. Y ya está, ya tengo la resta. 2, 5, 5, 5 en base 8. Es el mismo. Simplemente que en la resta, cuando toca prestar a la cifra del costado, le va a prestar un grupo de la misma base siempre. ¿Ya? Fácil también, espero que hayan entendido. Vamos a ver ahora la multiplicación. ¿Sí? La multiplicación en el sistema decimal, el algoritmo de la multiplicación en el sistema decimal es el mismo, o se aplica el mismo algoritmo para multiplicar numerales en otro sistema de numeración. Vamos a ver el algoritmo del sistema decimal. 4.186 por 2. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo se multiplica? Primero se coloca en forma vertical, arriba el mayor y abajo el menor, ¿no? Y esta cifra multiplica cada una de las cifras del primer factor o del multiplicando. Entonces se multiplica esta cifra de las unidades del multiplicador por la cifra de las unidades del multiplicando, o sea, 2 por 6, ¿ya? De esa columna, ¿sí? Se multiplica. ¿Cuánto es? 12. Entonces, con esos 12, ¿yo qué tengo que hacer? Formar grupos de acuerdo a la base. ¿Sí? ¿Qué base es? Base 10.
Entonces con 12, ¿puedo formar grupos de 10? Sí, se forma un grupo de 10 y sobran 2. Entonces llevo 1 y coloco 2 aquí. Siguiente paso, ¿no? Siguiente etapa es multiplicar ahora la cifra de las unidades del multiplicador por las decenas del multiplicando. Y le tengo que sumar más lo que llevé, ¿no? Entonces sería 8 por 2 más 1, 17. Luego con este resultado tengo que formar grupos de acuerdo a la base. La base es 10. 17, con 17, ¿puedo formar grupos de 10? Sí. Se forma un grupo de 10 y me sobra 7. Entonces voy a llevar 1 y coloco acá 7. Pasamos ahora a las otras cifras, ¿no? 2 por 2, 4, más 1. Vamos a pasar a las cifras de las centenas del multiplicando. 2 por 2, 4, más 1, 5. Con este 5, ¿puedo formar grupos de 10? No. Entonces no llevo nada, pongo 5 acá de frente, ¿no? Y las últimas cifras de la unidad de millar por esta de acá, 4 por 2, 8, no lleve nada. Con ese 8, ¿puedo formar grupos de 10? No. Entonces no voy a llevar nada, voy a colocar acá abajo 8. Y listo, ya tengo el resultado de la multiplicación. El mismo algoritmo, el mismo procedimiento es el que voy a utilizar para un sistema de numeración diferente de base 10, por ejemplo, en base 7. Vamos a multiplicar 3, 5, 4, 2 en base 7 por 5 en base 7. Mismo procedimiento, se pone en forma vertical y se empieza multiplicando las cifras del primer orden del multiplicando por las cifras del primer orden del multiplicador. ¿No? Acá estamos viendo que los multiplicadores son de una cifra, entonces no hay productos parciales. Pero si el multiplicador fuera de 2 cifras, hay productos parciales. ¿Sí? Lo mismo para otro sistema, ¿no? Tengo que colocar abajo los productos parciales corriendo un espacio a la izquierda. ¿Ya? El mismo. La misma lógica. Entonces acá multiplicamos estas cifras, 2 por 5, 10. ¿Qué se hace después? Al resultado se forman grupos de acuerdo a la base 7, ¿verdad? Entonces con 10 ¿puedo formar grupos de 7? Sí. Me sobra, forma un grupo de 7 y sobran 3. Lo que sobra se coloca acá y la cantidad de grupos que formé llevo. Siguiente paso, ¿no? Voy a multiplicar las cifras del segundo orden del multiplicando por estas cifras del multiplicador y le voy a sumar lo que llevé. 4 por 5 más 1, 21. Luego tengo que preguntarme si puedo formar grupos de 7. Y sí, ¿verdad? Se forman 3 grupos de 7 y no me sobra nada. Entonces acá pongo 0 y llevo 3, porque se formaron 3 grupos de 7. Ahora vamos a multiplicar la cifra de tercer orden del multiplicando por esta cifra del multiplicador y le voy a sumar más lo que llevé. 5 por 5 más 3, 28. Lo tengo que verificar si con esa cantidad puedo formar grupos de 7 y efectivamente se forman 4 grupos de 7 y no me sobra nada. Entonces 0 acá y llevo 4. Y finalmente la cifra de cuarto orden por la cifra del multiplicador, 3 por 5 más 4 que llevé, 19. Con 19 puedo formar grupos de 7, sí, se forman 2 grupos de 7 y me sobran 5. Entonces 5 voy a colocar acá y llevo 2 y baja. Entonces el resultado sería 25003 en base 7. El mismo procedimiento. El detalle está en que obviamente va a depender, pues las cifras que vamos a ir colocando aquí va a depender de la base que estamos multiplicando. Pero el procedimiento es el mismo. ¿Ya? Fácil también. Espero que hayan entendido. Para la división igual, ¿verdad? Para la división también es el mismo algoritmo que se utiliza para dividir números en base 10 con numerales en otra base diferente de 10. Vamos a recordar el algoritmo en base 10. ¿Cómo se divide? Bueno, se coloca así, ¿no? El dividendo siempre es el número mayor. Se coloca en este lado y acá el divisor. ¿Sí? ¿Cómo se empieza entonces? Tengo que empezar cogiendo cifras para que se forme un número mayor que el cociente y se pueda dividir. Entonces acá voy a tener que coger dos cifras, ¿no? 12. 12 entre 8 se puede dividir, sí. Sería 1 aquí. Empiezo acá por las centenas y las decenas del dividendo. Y voy a ver qué número multiplicar por el cociente me da esa cifra del dividendo que he cogido. El 1. ¿Sí? Y en este caso, pues 12. Con 12, pues se forma un grupo de 12. Y me va a sobrar 4, pues, ¿no? Entonces acá va a ser la cantidad de grupos que se forma es el cociente y la cantidad que sobra es el residuo. ¿Sí? En ese caso sería 4 aquí, ¿no? Acá se ve, residuo 4, cociente 1. O lo mismo que decir 8 por 1, 8, 12 menos 4, 8. Me sale el mismo resultado.
¿Ya? Muy bien, luego baja la siguiente cifra de las unidades. Y ahora voy a buscar un número que multiplicado por 8 me dé 48, que es lo mismo que decir que con este 48 formé grupos de 8. Y con 48 formo 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 8, no me sobra nada. Entonces acá el cociente va a ser 6 y el residuo 0. ¿Ya? Muy bien. Ahí terminaría la división, ¿verdad? Entonces el cociente sería 16 en el sistema decimal. En otro sistema también el mismo procedimiento, ¿sí? Vamos a ver el mismo algoritmo. Vamos a dividir 2, 5, 3, 5 en base 6 entre este número 4 en base 6. Ese número 4 en base 6 está correctamente escrito, ¿no? Porque la cifra es menor que la base. Entonces lo colocamos, ¿no? De la forma correcta, acá el dividendo y acá el divisor. Y voy a, en este caso, también, ¿no? Coger la cantidad de cifras que se puedan dividir con el divisor, ¿no? En este caso, 2 ya no puede dividir entre 4. 2, 5, sí se puede dividir en base 4, ¿verdad? O se puede dividir entre 4. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cómo voy a dividir? Bueno, a esta cantidad, ¿sí? Lo que voy a hacer, lo voy a convertir en base 10. ¿Ya? ¿Para qué? Para después formar, pues, grupos de 4, o sea, para dividirlo entre 4. ¿Ya? Entonces, 2, 5, como está en base 6, lo voy a convertir en base 10. ¿Y cómo se convierte un número que está indiferente de base 10 a base 10? Descomposición polinómica. Haciendo entonces la descomposición polinómica, el número es 17. Entonces, ahora sí este 17 lo voy a dividir entre 4. Si dividimos 17 entre 4, esto, ustedes saben que la división es formar grupos, entonces al formar grupos de 4, la cantidad de 17, se forman 4 grupos de 4 y me sobra 1. O sea, cociente 4, residuo 1. ¿Sí? Si dividimos aquí 17 entre 4, ¿sí? Es cociente 4 y residuo 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Me voy a preguntar en este caso, ¿no? Con este cociente 4, ¿yo puedo formar grupos de 6? No, ¿verdad? No puedo formar grupos de 6. Entonces, este 4 se coloca aquí en la posición del cociente y el residuo se coloca aquí en la posición del residuo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué se hace a continuación? Se baja la siguiente cifra. ¿Sí? En este caso sería, no es la cifra de las centenas, ¿no? Aquí dice millares y centenas, no. Acá sería cifra del primer, segundo, tercero, cuarto. Esta es la cifra del primer orden, esta es la cifra del segundo, del tercero y del cuarto. Entonces, hicimos primero, trabajamos con las cifras del cuarto y del tercer orden. Ahora vamos a trabajar con el residuo de las cifras del cuarto y tercer orden, junto con la cifra del segundo orden, baja, ¿no? Entonces acá, ahora, las cifras del segundo orden. Que sería, en este caso, el 3. ¿Sí? En base 6. Entonces tenemos este número 1, 3 en base 6. ¿Y qué se hace? Se divide entre 4. ¿No? Vamos a dividir este número en base 6 entre 4. Pero, ¿qué vamos a hacer? La estrategia que utilizamos en el anterior caso. Lo vamos a convertir a base 10. Entonces 13 no se lee, ¿no? No se lee así. Es 1, 3 en base 6 sería igual a 1 por 6 más 3, haciendo la descomposición polinómica, y eso sale igual a 9. Entonces 9, al dividirlo entre 4, si dividimos 9 entre 4, sale cociente 8, residuo 1. Entonces, con este cociente puedo formar grupos de, en este caso, grupos de 4 no sería, ¿no? Grupos de 6, que la base es 6, ¿no? ¿Puedo formar grupos de 6? No, con este 2 yo no puedo formar grupos de 6. Entonces, se coloca tal cual aquí, ¿sí? Y el residuo acá en la posición del residuo. Siguiente paso, baja la siguiente cifra, la cifra en este caso del primer orden. ¿Sí? Baja entonces el 5, sería el número 1, 5 en base 6. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dividirlo entre 4, pero para poder dividirlo más fácil lo voy a convertir a base 10, ¿no? 15 convirtiendo a base 10, tengo que hacer la descomposición polinómica, sería 1 por 6 más 5, sería 11.
Y si yo divido 11 entre 4, acá es 8, residuo 3. Con el cociente, ¿puedo formar grupos de 6? No. Entonces este 2 pasa acá tal cual y el 3 pasa acá en la posición del residuo. ¿Ya? Y ahí acabaría mi división, pues, porque ya no hay más cifras que bajar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el cociente? 4, 2, 2 en base 6 y el residuo 3. Es una división inexacta. Bien. Vamos a ver a continuación ahora el complemento aritmético. El complemento aritmético de un número, ¿ya?, viene a ser la cantidad que le falta a ese número para que éste pase al siguiente orden superior, ¿no? Por ejemplo, el complemento aritmético de 98 es 2, porque a 98 le falta 2 para que sea 100, ¿sí? Es decir, 98, ¿qué orden viene a ser este número? Es el orden de las decenas, ¿no? 98 unidades son 9 decenas, 8 unidades. ¿Qué orden tiene? Como orden superior es las decenas. Entonces, ¿cuál será el siguiente orden superior? Las centenas, ¿sí? Entonces tengo que ver cuánto le falta a 98 para hacer una centena, o sea, para hacer 100, 2. Por lo tanto, el complemento aritmético de 98 es 2. Del 356, ¿cuál será el complemento aritmético? Para eso lo primero que tengo que hacer es verificar qué orden tiene este número. Y este es unidad, decena, centena es el orden mayor. Entonces es un número que está en el orden de las centenas. Entonces, ¿cuál es la unidad de orden inmediato superior o la orden superior? Es las unidades millar. Entonces el complemento aritmético va a ser lo que le falta a este número, a 356, para hacer 1000. Eso tengo que restar, ¿no? Resto 1000 menos 356, 644 sería el complemento aritmético. Del complemento aritmético de 1250, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Lo primero que tengo que hacer es ver en qué orden se encuentra este número. Este es un número, es 1250, entonces es el orden de las unidades de millar. ¿Cuál es el orden siguiente? Las decenas de millar. Entonces el complemento aritmético va a ser lo que le falta a este número para hacer una decena de millar, o sea 10.000. Entonces tendría que restar 10.000 menos 1250, que es 8.750. Este sería el complemento aritmético. Y el complemento aritmético de 14.200 va a ser lo que le falta para pasar al siguiente orden. ¿Qué orden tiene 14.200? A las decenas de millar. El orden siguiente son las centenas de millar, entonces el complemento aritmético va a ser lo que le falta a 14.200 para hacer 100.000. O sea, resto 100.000 menos 14.200, 85.800 sería el complemento aritmético. Simple y sencillo, ¿ya? Ahora, hay un método práctico, una forma más práctica y rápida para calcular el complemento aritmético de un número, ¿no? Cuando el número es pequeño, de 2 cifras, puedo hacer rápido la resta y obtengo el complemento aritmético. Pero ya cuando son números de 3, 4, 5 cifras, hacer restas con el orden, con el número que corresponde al orden inmediato superior, las cantidades cuando son muy grandes, las restas se dificultan, ¿no? Entonces hay una forma más rapidita de poder sacar el complemento aritmético para números de un montón de cifras, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, vamos a sacar el complemento aritmético de 748. ¿Cuál es la forma práctica? A ver, la forma práctica es, empiezo, ¿sí? Voy a restar a cada cifra, ¿ya? Voy a restar a cada cifra por 9, ¿ya? O sea, con 9, voy a restar a 9, ¿sí? A cada cifra, excepto la última. A la última se empieza restando con el 10. Siempre empiezo por la última cifra y resto 10 menos la última cifra. Y el resultado va a ser la última cifra del complemento aritmético, ¿sí? Ahora, para las demás cifras, de las siguientes órdenes en adelante, ¿ya? O sea, a la cifra del primer orden siempre se resta 10. Y a partir de las cifras del segundo orden hacia adelante, se resta con 9. ¿Sí? Menos 4, y el resultado de esa resta va a ser la cifra del complemento aritmético. De este 7, entonces lo voy a restar con 9 también. Quedaría así, ¿no? 10 menos 8, 2. O acá ese sería el valor de la última cifra, ¿no? O la cifra de primer orden del complemento. La siguiente cifra va a ser 9 menos 4. El valor de la siguiente cifra va a ser 9 menos 7. Y las cifras serían estas, ¿no? 10 menos 8 es 2. 9 menos 4 es 5. 9 menos 7. 252 sería el complemento aritmético de 748. ¿Ya?
Esta es la forma más práctica. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Para que se pueda entender mejor. Por ejemplo, del número 258.349. Vamos a hallarle el complemento aritmético. Hacerlo de esta manera clásica, muy grande va a ser mi resto. Voy a utilizar el método práctico. Entonces siempre a la última cifra le voy a restar 10. 10 menos 9, 1. Este resultado siempre es el valor de la última cifra del complemento. Y a las demás siempre lo voy a restar con 9. 9 menos 4, 5. 9 menos 3, 6. 9 menos 8, 1. 9 menos 5, 4. Y 9 menos 2, 7. Entonces el complemento aritmético va a ser 741.650. Método práctico para hallar el complemento de cualquier. Vamos a ver a continuación unos ejemplos. ¿Sí? ¿Qué me dice acá? En la siguiente suma de numerales, 2, 4, 5, 2 en base 8, más 7, 7, 2 en base 8, más 5, 6, 7, 3 en base 8, me da como resultado este numeral de 5 cifras en base 8, obviamente, ¿no? Y me pide calcular el valor de A más B más C. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que recordar lo que les había dicho antes, que para poder hacer operaciones con numerales que están en cualquier sistema de numeración, ya sea base 10, base 8, base 9, estos numerales tienen que estar siempre en la misma base. Yo no puedo sumar un numeral que esté en base 5 con otro que esté en base 6, tienen que ser de la misma base. ¿Ya? Entonces, y efectivamente aquí cumple, ¿no? Entonces aquí pues voy a hacer, pues, en este caso, el algoritmo de la suma, el algoritmo de la adición. Vamos a poner en forma vertical los sumandos y el resultado se coloca ahí, ¿no? El resultado me dice que es igual a ABC. Y este resultado, ¿cómo se halla? Aplicando el algoritmo de la adición, ¿no? ¿En qué consiste el algoritmo de la adición? Se empieza siempre por las cifras de las columnas del primer orden. Entonces sumamos estas cifras, 2 más 2 más 3, sería 7. Entonces con esa cantidad tengo que ver si puedo formar grupos de acuerdo a la base. La base es 8, entonces tengo que ver si formo grupos de base 8. Grupos de 8, perdón. Y no se puede, ¿verdad? No se forma ningún grupo, o sea, no llevo nada y me sobran los 7. 7 coloco aquí y no llevo nada. Pasamos a al siguiente orden, a la cifra del siguiente orden, sumamos 5 más 7 más 7, no lleve nada, entonces es 19. Y esa cantidad tengo que formar grupos de acuerdo a la base. Con 19 puedo formar grupos de acuerdo a la base, sí. Formo 2 grupos de 8 y me sobran 3. Entonces lo que sobra se coloca aquí. Y lo que llevo, y la cantidad de grupos que formé es la cantidad que llevo, 2. Pasamos a las siguientes cifras. 2 más 4 más 7 más 6 sale 19. Tengo que con esa cantidad formar grupos de 8 y se forma, en este caso, 2 grupos de 8 y sobran 3. Entonces 3 coloco debajo de la rayita y llevo 2 otra vez. Y sumamos las cifras 2 más 2 más 5 es 9. Con 9 puedo formar un grupo de 8 y sobra 1. Entonces 1 llevo y 1 queda ahí suelto. Entonces la suma sería 1, 1, 3, 3, 7 más 8. Y eso, de acuerdo al dato, es igual a B, B, C. Entonces eso quiere decir que esta primera cifra es igual a 1. Obviamente aquí también es igual a 1. Y la segunda cifra es igual a 3. Y la última es igual a 7. A igual a 1, B igual a 3, C igual a 7. ¿Qué nos piden? A más B más C, o sea, 1 más 3 más 7, 11. ¿Ya? Muy bien. Siguiente ejemplo me dice, calcula la suma de A, B y C. ¿Qué es A, B y C? Son las cifras de este numeral de 3 cifras. Si se cumple que el complemento aritmético de este numeral de 3 cifras es igual a este numeral de 2 cifras iguales. Bien, entonces, por definición sabemos que el complemento aritmético de un número es lo que le falta a ese número para pasar al siguiente orden, ¿no? Bueno, entonces este es un número de 3 cifras, es de orden de las centenas, entonces el orden siguiente es las unidades de millar. Entonces el complemento aritmético va a ser lo que le falta a ABC para hacer 1000, o sea, resto 1000 entre ABC. ¿Ah? Pero voy a aplicar en este caso el método práctico, ¿sí? Aplicando el método práctico, ¿sí? Pero antes de aplicar el método práctico, voy a, en este caso, plantear primero la operación, ¿no? Entonces me está diciendo aquí que el complemento aritmético de este numeral de 3 cifras es igual a este numeral de 2 cifras. O sea, 1000 menos ABC es igual a este número de 2 cifras. ¿Ya?
Y aquí, al aplicar el método práctico o simplemente al hacer la resta, ¿no? Si yo quiero hacer la resta de 1000 menos este número de acá, ¿sí? Voy a restar. ¿Cómo empiezo restando? Empiezo siempre restando por las cifras del primer orden. Entonces aquí está en base 10, ¿no? Le va a prestar 10 o un grupo de 10. Entonces va a ser 10 menos C. Esa va a ser esta última cifra. Vamos a hallar la siguiente cifra del complemento aritmético. Como acá le prestó 10, ya no va a ser 10, ahora va a ser 9. Entonces voy a tener que restar 9 menos B. Ese va a ser el valor. Esa es como que la demostración del método práctico, ¿no? Aquí también le prestó un 1, ya no es 10, es 9. Entonces acá esta cifra va a ser 9 menos A. Y acá como le prestó 1 no quedó nada. Entonces quiere decir que 1000 menos ABC es igual a este número de 3 cifras, donde la primera cifra es 9 menos A, la segunda cifra es 9 menos B y la tercera cifra es 10 menos C. Y por dato me está diciendo que esto es igual a este número de 2 cifras. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí ¿qué voy a hacer? Pues voy a probar valores para A, para B y para C que cumplan la igualdad. ¿Sí? Aquí voy a probar bueno, teniendo en cuenta que A es una cifra de un número, B también y C también, y como A es primera cifra, A no puede ser 0. Entonces voy a empezar probando para A igual a 1. Si A fuera igual a 1, acá este número fuera 9 menos 1, 8, y acá el numeral sería 88. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, no cumpliría, ¿no? Porque acá me daría un número de 3 cifras. No puede ser A igual a 1, porque tendría que ser un número de 2 cifras. Entonces, acá no puede ser 1. No puede ser ni 2 ni 3. Aquí A tendría que ser 9. Porque 9 menos 9 es 0. Y al ser la primera cifra 0, en realidad entonces ya dejaría de ser un número de 3 cifras y pasaría a ser un número de 2 cifras. Y eso es lo que yo quiero, que sea un número de 2 cifras. ¿Ya? Entonces aquí sería, pues el numeral sería 9 menos B. Esta sería la cifra y el numeral sería igual a 99. Acá era 1, ¿no? Entonces quiere decir que esta cifra va a ser 9 y esta cifra también va a ser 9. Entonces acá, ¿qué valor va a ser B? Que a 9, quitando el valor de B, me des 9, ese B es 0. ¿Sí? Y aquí, 10, ¿cuánto le tengo que quitar a C para que me dé 9? 1. Entonces ya tengo el valor de B, que es 0, C es igual a 1 y A es igual a 9. ¿Qué me pide ya? La suma de A más B más C. A más B más C. A vale 9, 0 B y 1 C. 10. Y listo. ¿Ya? Fácil y sencillito. ¿Ya? Simplemente aplicando la definición de complemento aritmético. Haciendo la resta me da este número aparentemente de 3 cifras, pero me dice del dato que tiene que ser un número de 2 cifras. Entonces, por lo tanto, la primera cifra tiene que ser 0. Y para que la primera cifra tiene que ser 0, A tiene que ser 9. Entonces, si A es 9, entonces el número sería 99. Entonces, acá tengo que ver qué valores va a ser B y C para que esta cifra sea 9 y la de acá sea 9. Y D es 99. Entonces, B tendría que ser 0 y C igual. Muy bien. Vamos con un ejemplo más, ¿ya? Y con eso ya terminamos, chicos, tranquilos. Dice, en la siguiente expresión se cumple que el complemento aritmético de este número de 5 cifras en base 8 es igual a este número de 5 cifras en base 8. Obviamente, pues, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar también la definición de complemento aritmético. Por propiedad del complemento aritmético, aplicando en este caso el método práctico, ¿sí? A la última cifra le voy a... bueno, en este caso, ¿sí? Cuando hemos visto los casos de los complementos aritméticos, ¿sí? Aquí en este caso, regresamos acá a la teoría, ¿sí? Estos números están en base 10. Este número 748 está en base 10, o este número 258.349 está en base 10. Por eso que a la última cifra le resto con 10.
Y a las anteriores con 1 menos. ¿Por qué? ¿Por qué le resto con 10? Porque está en base 10. ¿Ya? Entonces, para hallar el complemento aritmético de forma práctica en otro sistema de numeración diferente del 10, entonces va a ser siempre, le voy a restar siempre la cantidad de la base, a la última cifra. Y a las que viene, 1 menos. Entonces, esta misma lógica vamos a aplicar aquí para resolver este tercer ejemplo. ¿Sí? Entonces acá, como la base es 8, a la última cifra le voy a restar igual a la base, ¿no? 8 menos la última cifra. Y a las demás, 1 menos que la base, ¿no? 7. 7 menos D, a la siguiente sería 7 menos C, a la siguiente cifra 7 menos B y la siguiente 7 menos C. Ese sería el complemento aritmético. Aquí nos quedamos, ¿no? Bien, y por dato, ¿sí? Por dato me dice que este complemento aritmético es igual a MABCD. Entonces, este de acá es igual a MABCD. Son iguales, ¿no? Y tienen la misma base. Si las bases son iguales, los numerales también. Eso quiere decir que esta última cifra 2 es igual a esta última cifra D. Entonces, por lo tanto, D va a ser igual a 2, ¿verdad? D va a ser igual a 2. ¿Ya? Ahora, esta cuarta cifra, ahora, 1, 2, 3, claro, esta cuarta cifra va a ser igual a esta cuarta cifra. O sea, 7 menos D es igual a C. Y como D es 2, entonces C va a ser igual a 7 menos 2, 5. C es igual a 5. Esta tercera cifra es igual a esta tercera cifra de acá. Entonces 7 menos C es igual a B. Y como C es 5, entonces B va a ser igual a 7 menos 5, o sea, B es igual a 2. Esta segunda cifra, 7 menos B, es igual a esta segunda cifra. 7 menos B, perdón, es igual a A, por lo tanto, como B es 2, entonces en este caso A va a ser 7 menos 2, A va a ser 5. Y esta primera cifra va a ser igual a esta primera cifra. ¿Correcto? Entonces 7 menos A es igual a M. Y en este caso, pues 7 menos A salió 5. Entonces 7 menos 5 va a ser M, ¿no? Entonces M es igual a 2. Pero en este caso, pues no es necesario hallar M porque no me piden M. Simplemente me piden A más B más C más D. Y allí A, que salió, en este caso A salió 5, B salió 2, C salió 5 y D salió 2, la suma de todos esos árbitros. Y ya está, ¿sí? Simple y sencillito, siempre tomando como regla los principios del sistema de numeración. Entonces, a continuación se les presenta estos ejercicios propuestos de aplicar lo comprendido para que ustedes lo resuelvan, lo copien en el cuaderno y marquen la respuesta correcta. ¿Ya? No se olviden, por favor, mandar la respuesta correcta, enviar las respuestas marcadas acá en el Quizzes y también en el cuaderno porque lo vamos a revisar en clase y van a salir a la pizarra, ¿no? ¿Ah? Muy bien, chicos, ustedes pueden y bueno, felicitaciones de que llegó hasta acá, ¿no? Es otro lote realmente, si quiere aprender y los videos han sido bastante largos, pero enriquecedores, ¿no? Porque ya de por sí el tema es bien largo, bien complejo, tiene bastante, ¿no? Pero es sencillo, ¿sí? Pero necesitamos leer y recepcionar y estudiar toda la información posible para poder resolver los problemas de forma exitosa. ¿Eh? Muy bien, ustedes pueden, chicos.